Ciencia política en la Universidad de Westminster en Londres. Fue electa legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y 2011. Integra el bloque Nuevo Encuentro. Es cofundadora de la Comisión Provincial por la Memoria Bonaerense, de la que fue directora ejecutiva, y trabajó en el Gobierno Autónomo Porteño como coordinadora del programa Ciudad Abierta. Fue redactora de Agencia de Noticias, colaboradora en medios gráficos como El Periodista, redactora especial, editora y jefa de sección política de Página 12, y realizó coberturas especiales en una docena de países. Fue cofundadora y directora del semanario 3 Puntos. Es autora de los libros El Jefe, Herederos del Silencio y El Pibe, relato de los negocios secretos de Mauricio Macri. Está con nosotros Gabriela Cerruti. Gabriela, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, gracias por invitarme. Bueno, extenso el currículum de Gabriela y todas las cosas que no contaste, además. No, hay más. Por ejemplo, que se levantó de Intratable. Por ejemplo, no, pero a mí me llama la atención que cuando dijiste algo del gobierno, fui ministra del gobierno de la ciudad. Y en el, no sé si debe ser algo que está en internet mío o algo por el estilo, dice coordinadora del programa Ciudad Abierta, que es cierto, en algún momento fui coordinadora del programa Ciudad Abierta. ¿Fuiste ministra? Claro. Fui ministra 2 años con Tellerman, ministra de Derechos Humanos y Sociales. Claro. Cierto, claro, me había olvidado. Bueno, vamos a hablar con Gabriela Cerruti después del informativo, cómo se planta esta campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a convocar en los próximos meses. No hay mucho. ¿Cuándo es la elección? 40 días. 40 días. Abril, sí, es acá el 27 de abril. 27 de abril, es decir, es la primera elección, ¿no? Es la primera elección, la interna abierta. Después la general es el 5 de julio. Claro, es decir que en un lapso de entre 40 días y 2 meses y medio o 3 meses vamos a tener ya nuevo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. El clima para que sea así, ¿no? Parece que todavía no estamos todavía en campaña. Es que claro, ya no es el futuro, sino que estamos ahora a pasos de las elecciones importantes. Exacto. Así que bueno, Gabriela es la primera que hemos convocado. Vamos a convocar a otros candidatos de la ciudad y bueno, después obviamente la elección nacional. Vamos a las noticias y vamos a hablar con Gabriela Cerruti, que es una de las 5 de los 5 candidatos. Me iba a poner a todos en femenino, pero está muy bien, vamos. Es la única mujer de esos 5 candidatos que tiene el oficialismo, el kirchnerismo, en la ciudad de Buenos Aires y que están compitiendo. De ahí va a salir un único candidato para octubre, ¿qué estoy diciendo? Para el 5 de julio en la elección en la ciudad de Buenos Aires. Pues la gente no termina de entender esta dinámica. Es que es la primera vez que tenemos internas abiertas en la ciudad de Buenos Aires. En Nación veníamos teniendo, pero es la primera vez que tenemos. En Nación tuvimos una sola, que fue la tuvimos 2. Claro, una presidencial que fue la de 2011 y la del 2013 que fue 2013. Legislativa. Y en la ciudad se votó hace un año atrás la ley y esta es la primera vez que la tenemos. Por eso es una novedad para todos, también para los que estamos compitiendo, digamos, ¿no? Claro, porque va a ser muy rápido, porque ahí va a quedar por cada partido un único candidato a competir el 5 de julio como candidato a jefe de gobierno. Te presentás como candidata o precandidata a jefe de gobierno en el espacio del kirchnerismo y te lo pregunto desde un contexto en el cual todos dicen en la ciudad ya está jugado. Porque la cosa parece ser entre los candidatos del PRO, eso muestran las encuestas. Macri, más allá de las críticas, parece que ha hecho 2 gestiones que lo llevan a por lo menos poder garantizar este territorio que es la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo creo que creer que no se le puede ganar al PRO es parte del discurso del PRO, que como suele suceder con los que ejercen el Estado, con los que ocupan el Estado, tienen mucha capacidad para convertir en sentido común el discurso propio de ellos. La verdad es que no hay ninguna razón para creer que no se le puede ganar al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Han hecho algunas cosas bien, que los ciudadanos aprecian, han hecho muchísimas cosas mal, y además a medida que pasa y ponemos en cuestión y en debate lo que está bien y lo que no, queda cada vez más claro que hay, como si te dijera, un enorme marketing de parte del PRO que tiene que ver con obra pública hecha rápido, cara y mal, digamos, por ahí sin tener en cuenta cuáles son las prioridades que efectivamente quieren los ciudadanos. Y cuando vos, al margen de la cobertura mediática enorme que tiene Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación, ya sea por la publicidad, porque les interesa como candidato nacional o por lo que fuera, recorres los barrios y hablas con la gente, el porteño se queja muchísimo, sobre todo, ¿sabes de qué? De lo mal que se vive en Buenos Aires. Hay un tema de que ya no, el problema no es puntualmente cuántos metros de subte, cuántos kilómetros de autopista o lo que fuera, sino por qué se vive tan mal en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es carísima, es claramente la ciudad más cara del país, todo por aumentos que se han votado en la legislatura porteña, ¿no? Desde los taxis, el ABL, ingresos brutos, los estacionamientos, el peaje, no hay nada de subte nuevo en esta gestión, siendo que el subte es claramente el único medio de transporte que efectivamente nos puede mejorar la vida y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Y se ha hecho una cosa
cosa de convertir a la ciudad en una suerte de ciudad shopping, donde si sos un consumidor, ¿entendés? Te va bien o te tratan como a consumidor, y si no te quedás afuera de todo. El espacio público lo puede usar solo aquel que lo puede disfrutar porque tiene los medios para hacerlo. El río está privatizado. Nosotros tenemos una campaña muy fuerte con el tema del río. Acaban de renovarle las concesiones a todos los restaurantes y boliches de la costanera. Esta es una ciudad donde para ver el río tenés que ir a bailar hasta las 7 de la mañana un boliche, si no, no podés ver el río. Eso, los carritos, ¿no?, que están atrás del aeropuerto. No, los carritos no, los boliches los boliches esos que están atrás de... Enfrente sobre la costanera, sí, digamos, sobre el río. Vos no podés acceder al Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires porque tenés restaurantes, boliches, lugares de baile nocturno, que solo podés acceder si pagás entrada al boliche, si te quedás ahí toda la noche, o si vas a comer a alguno de esos restaurantes, digamos. Es increíble que una ciudad como Buenos Aires, después nos quejamos y añoramos Montevideo, que tiene su costa. A ver, el Río de la Plata no está contaminado, está privatizado. Nosotros no nos podemos acercar a la costa del Río de la Plata porque está privatizada. Sí, no sé cómo es el caso de esas concesiones, pero sí, es un desastre esas concesiones y las siguen otorgando. Las que acaba además de renovar por 5 años. Presentamos una acción judicial, porque además aparte creo con que eso pagan, hasta el próximo gobierno. Y además creo que pagan muy poco. Pero sí hay un parque de los niños ahí que da al río, ahí del otro lado, casi sobre la General Paz. Claro, del otro lado que la verdad que es muy lindo y muy recomendable. Sí, que es de la época de la Rúa. Pero se ha mantenido muy bien, ¿eh? La verdad que... A ver, el Parque de los Niños se ha mantenido bien, sí. Tiene algunas cosas que están bien. Para mí, ahora te revisan la cartera para entrar y salir en el acceso con Vicente López. El problema que tiene el Parque de los Niños es que no tiene accesos. Si vos no vas en auto, no llegás Está al medio Parque de encajonado, es cierto. Claro. Por eso tampoco en una época no iba tanta gente, digamos, porque pero es un lugar fantástico. Yo vivo por esa zona, y además uso mucho el Parque de los Niños y toda la costa. El problema que tenés con la costa Río de la Plata es que vos tendrías que poder llegar al Parque de los Niños por la costa. Viene el Parque de la Memoria, la Costanera Norte, que es Ciudad Universitaria, que está en este momento completamente inutilizada y que el macrismo no ha hecho nada en todos estos años. En la época de Tellerman se había comenzado la construcción de los espigones sobre la zona. Están los espigones derruidos ahora, incluso con nuevos asentamientos, porque nadie ha cuidado eso. Y después tenés también tomado por privados el club naval de no sé qué y qué sé yo, y Cuba y otros, diferentes zonas sobre el Río de la Plata hasta llegar al Parque de los Niños. Lo que hay que hacer es limpiar toda esa zona y hacer que la costanera en su conjunto pueda ser recorrida desde el Parque de los Niños hasta el puerto, por lo menos. ¿Y qué le reconoces a la gestión del macrismo en estos 8 años? Yo creo que hay algunas cosas de obra pública que efectivamente han avanzado, algunas porque venían de otras gestiones y se terminaron. Se terminó la obra del Maldonado, efectivamente, se tardó 10 años en hacerlo. Macri, Ibarra buscó los fondos y empezó la licitación. Tellerman entregó la licitación y la obra se termina durante el gobierno de Macri, y esto ha aliviado lo que eran las inundaciones en la zona de Juan B. Justo, y eso es importante porque esa zona se inundaba mucho. Son las obras que han tenido continuidad, por suerte. Ya tenemos 3-4 gobiernos desde que es autónoma la ciudad de Buenos Aires, y las obras que se emprendieron desde un principio se fueron terminando. El Metrobús de la Juan B. Justo, yo lo voté y lo apoyé, me parece que es muy útil y que está muy bien, y que además en esa zona no puedes hacer... y la gente dice que hay un ahorro de tiempo en el transporte. Tenés mucho ahorro de tiempo, y además en esa transporte zona público, ¿no? No puedes hacer subte porque estás arriba del arroyo Maldonado, digamos. Pero para mí, ya está, y está bárbaro, y lo vamos a conservar y a mejorar y todo lo que vos quieras, pero en lugar del Metrobús de la 9 de julio, tranquilamente se podría haber mejorado el subte C. Podrían haber comprado más coches, se podría haber hecho más frecuencia, y vos tenías un medio de transporte por abajo de la 9 de julio, mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más ecológico, digamos, que esos carriles exclusivos que en realidad han hecho. Yo creo que hay cosas... Ahora, ¿sabés que el de la 9 de julio también me parece que funciona en el transporte público? Yo veo que van más rápido que los que vamos en auto, ¿no? Y eso está bueno. Sí, el que me parece que va a ser un desastre, no sé, no me quiero anticipar porque también había criticado el Metrobús de la 9 de julio, y veo que funciona el que va al transporte público, pero el de Cabildo, me parece que Cabildo no hay espacio. A mí me parece, el Metrobús no es la solución para la ciudad de Buenos Aires. No, lo mejor es el subte. Lo mejor es el subte. El Metrobús es una solución que algunas ciudades latinoamericanas que no pueden construir subte porque están sobre la montaña, por ejemplo, como Medellín, como o tenés un río abajo, o Guayaquil, digamos, y es una fórmula rápida de construcción, más barata en zonas que geográficamente no se puede. Acá estamos en La Pampa, si hay algo que se pueden construir son subtes. La verdad es que Macri no ha construido subtes. Nos acabamos de enterar que todos los coches que compró no sirven, no entran, hay que cambiar la vía para ponerlo. Los de la línea B, la verdad es que no hay subtes nuevos, salvo los de la línea A que compró el gobierno nacional. Entonces no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido, y las ideas de Metrobús nuevo que tienen, que son las de Cabildo, que son las de la autopista, que son las de Paseo Colón, realmente son absolutamente irracionales. En Cabildo, no sé si va a servir o no va a servir, lo cierto es que ahí se había construido un bulevar votado por los vecinos, se construyó, se terminó, se inauguró. Sí, se pusieron las macetas, el bulevar, abajo con la misma empresa, porque también
lo que digo, nadie habla de los negocios en el gobierno de Macri, ¿no? Todo esto que se hace para las elecciones y para la foto y que forma parte del maquillaje de la ciudad, esa es mi sensación. Hay cosas que se han hecho de maquillaje que después no continúan, no constituyen algo que modifique la ciudad de Buenos Aires. Los dos subtes, tanto el B como el D que va por Cabildo, el B que va por la avenida Triunvirato, ¿por qué no se extendieron hasta la General Paz? Mira, yo tomo el D, digamos, no solo no se extendió hacia la General Paz, sino que que ahora que hay mucha más afluencia en la entrada en Congreso, digamos, por la cantidad de gente que viene de la General Paz, y mucho más va a haber si traen el Metrobús desde la General Paz, si vos no ponés más cantidad de vagones y más frecuencia, lo que nos termina pasando es que los tomábamos en Congreso, y los tomábamos y los sentábamos, olvídate, ya ni en Congreso te podés subir en el primer sub. La ciudad de Buenos Aires es central y tiene que ver, a mí me decía un profesor siempre, las ciudades verdaderamente desarrolladas no son aquellas donde todos los pobres tienen autos, sino donde todos los ricos andan en transporte público, ¿no? Porque me parece que tiene que ver además con un modelo de ciudad, donde convivís en armonía y el patrón y el obrero salen de la fábrica y se suben al mismo subte, o el gerente del banco y el cajero del banco, digamos, ¿no? Y me parece que el tema del transporte es algo que se ha hecho cosas visibles, la bicisenda, que está bárbaro, buenísimo, ojalá todos anduviéramos en bicicleta, no andamos todos en bicicleta. Y en las zonas donde la gente que anda en bicicleta usa la bicicleta para ir a trabajar, que es en el sur de la ciudad de Buenos Aires, no hay bicisenda. La bicisenda está ahora, en no el te norte. digo, porque siempre lo que dice el macrismo justamente es que se ha buscado privilegiar al transporte público y castigar al que anda en auto. Yo lo veo, pues yo ando en auto y estoy bastante más castigado, digamos, ya sea por el espacio donde andás. Yo creo que hay que andar menos en auto. Yo Juan, me justo ando y yo veo que estoy parado y pasan los micros o los colectivos sin problema por la... Mira, primero para vos, si vos querés privilegiar de No. verdad los colectivos, no les haces solamente un carril exclusivo. Los colectivos son de la ciudad de Buenos Aires desde la ley que transfirió a la ciudad de Buenos Aires tanto los subtes como los colectivos. La ciudad de Buenos Aires nunca se hizo cargo del control de los colectivos. Los colectivos nadie los controla. Ni la velocidad, ni la antigüedad del colectivo, ni si están limpios o no están limpios, ni si tienen control de alcoholemia o no los choferes. La verdad es que los que viajamos en colectivos... Vos decís, hay que hacer la transferencia a la ciudad. Hay que hacer la transferencia a la ciudad y hay que hacerse cargo y hay que controlarlos. No te poner un carril exclusivo. Y hay que hacer un control integral, digamos, porque en una época el que los controlaba, el que controlaba los colectivos era Jaime, digamos, ese era el problema. Que eran millones y millones de subsidios sin ningún tipo de control, ¿no? Yo lo que te digo, cuando vos haces una política que no sea de maquillaje, es una política integral. Si vos le haces el carril exclusivo, haces que una cantidad de gente piense, wow, está más desordenado, buenísimo, va más rápido. Esto es cierto. Ahora, no te cambia la manera en la que vos viajás en el colectivo. A veces no te puedes sentar en los colectivos por cómo están los asientos, por la mugre, por la situación en la que están. Y hablando de mugre, el tema de la basura es impresionante, porque se hicieron los contenedores, pero ¿qué es lo que falta, según vos, ¿no? Tu visión o tu propuesta para la ciudad? Porque estamos cada vez más abarrotados de basura. Es que es exactamente lo mismo, digamos. El gobierno de Macri lo que ha hecho es un contrato de basura donde rápidamente te llenó de esas campanitas verdes la ciudad de Buenos Aires para parecer que trabaja por el medio ambiente. No entran las bolsas en las campanas verdes, digamos. Te digo, todos lo sabemos, los que separamos los residuos. Y vamos, tenés que abrir la bolsa en la campana y tirar las botellitas de a uno adentro de las campanas. Digo, licitaron y llenaron la ciudad de las campanas para que salgan las fotos y para que parezca que están haciendo algo. Esta es mi crítica central al macrismo. Parece que estuvieran haciendo cosas y llenan la ciudad de algunos detalles para que pareciera que están mejorando las cosas, que muchas veces esto tiene impacto y sirve, efectivamente. Pero nosotros no hacemos nada tampoco, porque no hay una educación del consumidor. Porque acá tenés que pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. El problema es que para pasar ese círculo virtuoso, el primero que se tiene que comprometer es el Estado. Si vos separás los residuos en tu casa y pasa el camión de basura y te recoge todo junto, te sentís un tarado, básicamente. Sí, digamos. Entonces, bueno, digo, a ver, el Estado tiene que recoger separado, tiene que pasar casa por casa dando los tachos separados, tiene que darte por lo menos un instructivo de cómo se separa la basura. No es solamente poner el húmedo de un lado y el seco del otro. No es, digo, no todo es reciclable lo que es seco, digamos. Esto no lo tenés por qué saber. Tiene que pasar un promotor, casa por casa, dándote los dos tachos diferenciados y explicándote lo que tenés que hacer. Las empresas de basura cobran una fortuna y tienen la obligación de hacer esto. ¿Por qué no lo hacen? Porque la plata que las empresas de basura tienen para gastar en publicidad se centraliza en la cuenta central del gobierno de la ciudad, que lo usa para su propia propaganda política. A ver, estamos hablando con Gabriela Cerruti, que es precandidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el espacio de Nuevo Encuentro o del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria, dentro del Frente para la Victoria, nuestra isla se llama La Ciudad es el Otro, Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro, que se referencia a nivel nacional con Martín Sabatella, claro, pero como es una gran interna del Frente para la Victoria, van todas las corrientes, claro, y los distintos candidatos. A ver, cuando hablamos
del cambio cultural, ¿no? Porque hay ciudades donde se recoge la basura una vez por semana o 2 veces por semana y están más limpias que en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires se gastan fortunas, pero también yo creo que hay un problema de no colaborar, de que la gente no entiende. Es que a ver, yo creo que en Buenos Aires hay una cantidad de problemas. Yo creo que tenemos que pasar a pensar en comunidad. Todo, entonces, vos decís vivimos mal, pero vivimos mal, pero también se tocan las bocinas, no se respeta el peatón. Absolutamente. No bueno, pero mira, está bien, pero hay una, un cambio cultural que trasciende al partido político A o B, digamos. Sí, ¿no? más o menos, porque el tema es el siguiente, yo lo que entiendo por lo menos, es que escribí un libro sobre esto. Hay un cambio cultural que se viene en el mundo que tiene que ver con la idea de vivir en comunidad. Esto significa hacerse cargo de que la vida en comunidad es recíproca. Lo que yo hago influye en el otro, siempre. Si yo tengo derechos, alguien tiene deberes para que yo los pueda ejercer y mis deberes son parte de los derechos del otro. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, en ese círculo, durante mucho tiempo, primero va a tener que tener un rol muy fuerte el Estado para cambiar esto. ¿Yo qué te quiero decir? Si el Estado te modifica la plaza de tu barrio, sin que vos te enteres, sin que vos sepas, sin que vos decidas cómo, después no la cuidás. Vos tenés que participar de la decisión, involucrarte y después entonces el Estado... pero además tiene que haber guardianes de plaza que efectivamente te multen si no levantás la caca del perro, hasta que te acostumbres a levantarla, y tiene que haber agentes de tránsito que te digan por dónde tenés que cruzar o cobrarte multas si no cruzás por donde tenés que cruzar. Bueno, está bien, vos estás de acuerdo con esa cosa. Absolutamente. Sí, yo también creo que hay algunas cosas hay que... Para ordenar la vida en comunitaria, primero hay que... Vos vas a Palermo. Y ojo, y seguro que primero que un agente de tránsito que le cobre a un peatón una multa, a ese tipo lo fajan. Lo faja el peatón y lo quitan alrededor. Pero tal vez ocurre esa primera vez y después hay que ir acostumbrándose. Los cambios culturales se van haciendo. Cuando nosotros votamos la ley antitabaco en la ciudad de Buenos Aires, nos dijeron que estábamos locos. Ustedes impulsaron la ley antitabaco. Nosotros impulsamos la ley antitabaco. Humo cero. Humo cero. Cuando se votó era un escándalo, iban a cerrar todos los cafés de la calle Corrientes porque ningún porteño se tomaba un café sin fumar un cigarrillo. No pasó nada. No. Efectivamente no se fuma más en los cafés. Primero hicieron esas peceras que hasta que se dieron cuenta ellos mismos que era insoportable. Sí. Y digo, y no es que dejaron de fumar todo el mundo. Fuman en la calle, fuman en otros lugares. Vos controlás alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires, baja instantáneamente. Dejás de controlar y sube al doble. Sí. Entonces digo, el control del Estado tiene que ser muy fuerte. Tiene que haber mucho control, pero mientras tanto desde abajo, desde la escuela, ir forzando el cambio cultural. Las dos cosas. Ahora, ¿cómo haces para controlar desde el Estado si la gente no confía en vos como Estado? ¿Entendés? Digamos, eso es lo que yo te digo. Acá hay que hacer una descentralización verdadera. Ahora, vos sabés que ese es un problema no solamente de la ciudad, es un problema nacional también, Es decir, hay una desconfianza en el Estado. Sí, pero en la Argentina la desconfianza en el Estado es mucho mayor que en otros países. Bien, pero es mucho más... Viste, en Estados Unidos vas por una autopista y dice, 50 millas y demás. Y abajo, te da una advertencia de la multa y te dice, es la ley. Es la ley, te ponen abajo. Y siempre hay 2 o 3 pero en general todos respetan. Pero además, una vez que tenés mucho control, después se empieza a ser parte, digamos, y se empieza a hacer norma y ya uno lo cumple habitualmente. Ahora, lo que yo voy es que sí, en una ciudad es mucho más sencillo, pero para eso tenés que tener una relación directa con el Estado. Nosotros creemos, por ejemplo, que hay que elegir intendentes por barrio. Vos tenés que saber quién es el que te representa de tu barrio. Esta cosa de que las 800 comunas, y aparte las comunas nunca saben. Como delegados del intendente en cada barrio. Delegados del intendente en cada barrio, votados por la gente, ¿entendés? Usted como votas la Junta Comunal, en lugar de votar la Junta Comunal, tenés que votar un representante de tu barrio, esa Junta Comunal, que vos lo conocés, que lo encontrás en el bar. ¿Y eso las comunas no cumplen ese rol? Las comunas deberían cumplir ese rol. Ni sé qué rol cumplen. Yo no conozco quiénes son los comuneros de mi barrio. El anonimato de la ciudad, de una ciudad tan grande como Buenos Aires, donde el Estado no puede ser anónimo, no puede ser que vos no te encuentres nunca con quien gobierna tu barrio para plantearle los problemas. Que si tenés un problema en el barrio, llamás al 147, que para lo único que sirve es para que el gobierno construya mailings después para hacerte oferta electoral, digamos. Lo que vos tenés que tener es un responsable por barrio que sea, pero además tenés que ser capaz como gobierno, y no decirlo solo cuando estás en la oposición, de descentralizar el presupuesto. Porque uno cuando está en la oposición siempre dice que hay que descentralizar el presupuesto y cuando llega al gobierno no querés descentralizar nada. Si vos no descentralizás el presupuesto y le permitís a cada barrio que ejecute las obras que tiene que ejecutar en su barrio, nunca se va a terminar de comprometer el ciudadano porque el Estado es algo ajeno y terminas pidiéndole al Estado que te resuelva la vida, cosa que obviamente no va a suceder. Efra, una pregunta para Gabriela Cerruti. Crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires y urbanización de villas que he leído por ahí, que sería una de las primeras medidas en caso de ser gobierno. ¿Crees que al porteño medio le interesa urbanizar las villas en Buenos Aires? Yo creo que la crisis habitacional es general en la ciudad de Buenos Aires y no tiene que ver solamente con la urbanización de villas. Después creo que le interese o no al porteño medio, yo soy una porteña media y todos ustedes también y les interesa, me parece que es una obligación moral. No se puede vivir en una ciudad como Buenos Aires con la riqueza que tiene Buenos Aires, con el estado en el que se vive en las villas de la ciudad de
Buenos Aires. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires el problema no es habitacional, no es un problema de que hay goteras. En la villa de la Ciudad de Buenos Aires no hay futuro. Nacen chicos que no tienen futuro. Nacen chicos que no saben si van a vivir después de los 12, 13 o 14 años. Nacen chicos que las mamás no saben si se los van a matar cuando vuelven de la escuela. Ese drama no puede ser parte de una ciudad que se considere a sí misma una ciudad moderna, cosmopolita, armoniosa, que tiene el mayor presupuesto del país y una cantidad de cosas. Hay que urbanizar las villas, es una obligación, están las leyes votadas y está el presupuesto para hacerlo. Además de urbanizar las villas, hay que solucionar la cuestión de la vivienda, porque hay una crisis de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires que hace que hoy tengamos la mitad de propietarios que hace 20 años atrás. La misma cantidad de habitantes y la mitad de propietarios. Los hijos de los propietarios no pueden comprar casa, porque no hay crédito de acceso a la vivienda, porque el Estado no construye casas, porque los alquileres, no hay una ley de alquileres que de alguna manera regule la cuestión de los alquileres, porque tenemos un 20% de vivienda ociosa que no paga ningún impuesto, y entonces se construye para especulación y se tienen las casas guardadas para esperar que el dólar suba, entonces sube el precio de los alquileres y sube el precio de las casas. Nosotros vamos a poner un ABL muy, muy alto a la vivienda ociosa, así como vamos a congelar el ABL a la vivienda en la cual vos vivís, que es tu casa, porque la compraste cuando pudiste, antes tenías plata, la pudiste comprar, ahora sos jubilado y no la podés, no podés pagar el ABL, bueno, tenés derecho a vivir en tu casa. Ahora, lo que no tenés derecho es a tener viviendas guardadas para especulación y que eso haga que suba el precio de los alquileres en general en la Ciudad de Buenos Aires. Otro proyecto que tenemos es que nueva edificación que se apruebe en la Ciudad de Buenos Aires, de más de 6 pisos, un piso es para el Estado, como impuesto, para el Estado por la habilitación, como sucede en Francia con el piso social, y ese piso vas a formar parte de un banco de viviendas del Estado para adultos mayores, para primera vivienda, para tener una capacidad Perdón, de ¿cómo acceso. es ese proyecto? En Francia le llaman el piso social, hay incluso una película sobre el tema. Si habilitás nuevos edificios, yo primero creo que hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde no se puede habitar más edificios hasta no tener un mapa de infraestructura, como Caballito, porque no da la energía, porque no da la energía, el no da agua, todo, y es una irresponsabilidad seguir Pero habilitando. un emprendimiento privado, ¿un piso quedaría para el Estado? De más de 6 pisos, un piso queda para el Estado. Es el impuesto por la habilitación del edificio. Mira, ¿eso existe? ¿No? Por supuesto, el piso social en Francia es así. No sabía que eso en París es así. Claro. Si se construye más de 6 pisos, un piso... Es para el Estado y forma parte, se llama el piso social y forma parte del banco de viviendas, por ejemplo, que pero el Estado después, ¿qué puede hacer ahí? ¿Pone un geriátrico? No, geriátrico no, te lo das, son departamentos para adultos mayores. Vos le das el departamento a un adulto mayor en Comodato, en Londres también existe, se lo das en Comodato, viven hasta que se muere, vuelve al Estado, que se lo da a otro, digamos. No conocía eso. Departamentos que están comunicados con, en este caso sería el PAMI, el ANSES y es mucho mejor que los hoteles que se pagan hoy, que bueno, no están en condiciones en muchos casos. Obviamente, y son mucho más caros para el Estado. Que se van dando en Comodato, y además una cosa que te permite eso es armar la trama social, o sea, si ese piso quedó en Puerto Madero, quedó en Puerto Madero, ¿verdad? O sea, no es que construyo vivienda social para pobres en el sur y hay edificios de lujo en el norte y sigo ampliando la diferencia de Buenos Aires. ¿Quién paga los costos? Bueno, vos decís, las expensas y todo ese edificio, después lo paga el Estado. Por supuesto, es un departamento, sí. Te quedas en Puerto Madero, anda a afrontarlo. A ver, te hago 2 últimas preguntas. Estamos hablando con Gabriela Cerruti, que es precandidata a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio del Frente para la Victoria. Ha habido, pese a las discusiones entre Macri, Cristina, el kirchnerismo, el anti-kirchnerismo, había una convivencia en la ciudad bastante razonable, en el sentido de que Macri no ha tenido una mayoría aplastante, ¿no?, en la legislatura porteña, y sin embargo ha conseguido gestionar. De hecho, él mismo lo resaltó. Ahora, sí, bueno, estuvo siempre a 2 o 3 legisladores de la mayoría propia, y generalmente la coalición cívica y el radicalismo, que ahora efectivamente son aliados formales, digamos, han funcionado como aliados informales durante todos estos años, digamos. Claro, sí, pero muchas veces también el kirchnerismo ha acompañado muchos proyectos. Sí, cuando hubo proyectos de Estado, nosotros votamos el proyecto Metrobús, la Policía Metropolitana, las bicisendas y el Bicing. Hay muchos proyectos que tienen que ver con desarrollos de la ciudad que nos parecen importantes y que son políticas de Estado, que hemos discutido para modificarlos, para poner todo aquello que creíamos que había que hacer, pero que nos parece que obviamente, si estás de acuerdo, siempre digo lo mismo. Cuando yo me presento a elecciones, no me presento para hacer oposición, yo me presento para hacer gobierno. Después gano o pierdo, si pierdo me toca hacer oposición, pero uno cuando se presenta porque tiene un proyecto de gobierno y un proyecto de Estado. Entonces, si esas políticas después de alguna manera vos sentís que tenés que apoyar porque mejoran la vida de la gente en algo y las impulsás, allá vamos. Hablar la metropolitana, por ejemplo, fue muy criticada en su momento por el kirchnerismo. Hoy consideran que no, al revés. Es algo que debe continuar, que es algo que debe expandirse, porque la gente, uno ve que lo que pide es más metropolitana, ¿no? Bueno, pero es al revés. Además de los jueces federales, ¿no?, que increíblemente es insólito, pero los jueces federales
cada vez en más procedimientos, no sé por qué, será por esta guerra del asidio o demás, para hacer procedimientos llaman a la Metropolitana en vez de a la Policía Federal, que debe tener como 50.000 efectivos. Bueno. Pero es algo insólito. Pero bueno, ¿qué harías con la Metropolitana? A ver, yo te voy a decir una cosa, es absolutamente al revés. Nosotros trabajamos mucho en la creación de la ley de la Policía Metropolitana. De hecho, Marcelo Saín intervino muchísimo en la redacción de esa ley. La ley de la creación de la Policía Metropolitana nos quedó divina. Es una policía modelo, policía de cercanía, una cantidad de cosas. Perdimos solamente una discusión en ese momento, que era que nosotros queríamos votar con la misma ley que el jefe tenía que ser civil, y en un primer momento no pudimos votar eso. ¿Y qué nos pasó? La ley se pone en marcha y ponen a Palacio de jefe de la Metropolitana. Habíamos votado, por ejemplo, que no podía venir gente ni de la federal ni de la bonaerense. Bueno, se llenó de gente de la federal y la bonaerense. O sea, digo, el problema de este país y de esta ciudad en particular es que las leyes pueden ser preciosas, digamos, y el problema es la gente que la lleva adelante. Pero hoy el jefe de la Metropolitana tiene un civil y el jefe de la federal y de la bonaerense son... Está bien, pero nosotros cuando... Sí, pero ¿por qué? Porque después que sucedió lo de Palacio, y con el escándalo de Macri procesado por las escuchas y todo, una de las maneras de salir de ese escándalo fue dejar que votáramos una modificación de la ley de creación de la Metropolitana para que hubiera un jefe civil, que te acordás que el primer jefe civil fue Bursaco. Sí. Sí, nosotros creemos que la ley de creación de la Policía Metropolitana es muchísimo mejor, que es la policía modelo, digamos, policía de cercanía, totalmente, digamos, trabajamos bien remunerada, con formación en derechos humanos, en justicia y en una cantidad de cosas, digo, policía de cercanía para los vecinos, de que tienen que estar en las esquinas. Ustedes potenciarían la Metropolitana, ¿no? Hay que potenciar muchísimo la Metropolitana, pero también hay que pedir que las comisarías pasen a la ciudad de Buenos Aires y hay que hacer una reforma de la Policía Federal. No tiene ningún sentido que convivan dos policías en la ciudad. Lo que es cierto es que cuando pasen a la ciudad va a haber que hacer una profunda reforma para que todos sabemos, y lo ha dicho en su momento cuando fue ministra, la ministra Aniel Lagarre, que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, buena parte del delito organizado, de la trata, de la droga, de lo que fuera, está claramente en connivencia con la federal. Claro, porque muchos han cuestionado, digamos, eso de Macri hacer paralelamente otra policía, pero también es cierto que la federal tendrías que comenzarla de cero también, ¿no? Porque es difícil. Bueno, de hecho nosotros pedimos que en la Metropolitana no entrara gente, ni de la federal ni de la bonaerense, porque cuando venís con determinados vicios, venís con determinados vicios. Yo lo que te quiero decir es que muchísima la gente que entró es de la federal, es de la bonaerense, que hicieron esto de poner sueldos más altos para que vinieran y todo lo demás, con la idea de que si no se tardaba mucho. Hay muy poca. De alguna manera también forma parte de esto que te digo de la política del marketing de Macri, porque la verdad es que no los ves, salvo en los episodios televisivos donde los jueces federales los llaman para procedimientos, para custodia de algo, lo que fuera, la gente en los barrios. No, en algunos barrios sí, pero son pocos barrios en relación a... Porque vivís en la Comuna 12. Yo vivo en la Comuna 12. Toda esa zona de Saavedra. Sí, Saavedra, Villurquiza. Tenemos 15 comunas. Lleva 6 años de creación la Policía Metropolitana y está en 4. Digo, la verdad es que tendría que haber sido una prioridad de la Policía Metropolitana, que nunca lo fue. Gabriela, gracias por haber venido gracias por la esta mañana charla. Aquí al máximo. Nos quedamos sin tiempo, tenía 1.000.000 de temas para Pero bueno, preguntarte. sigue la campaña, así que nos seguiremos viendo. Ahí está, ahí vas a competir entonces con los otros candidatos. ¿Recalde es el candidato de Cristina en la ciudad? No, Mariano y yo y Gustavo López también compartimos la lista, si querés, más oficial del Frente para la Victoria, que lleva a Carlos Tomada como primer candidato a diputado, que es un ministro de la Nación, por lo tanto es una lista muy, muy oficial. Mariano es el presidente de Aerolíneas y es un compañero de la Cámpora, con lo cual evidentemente tiene una cercanía y una centralidad importante. Yo siento que el Nuevo Encuentro y nosotros también tenemos una Pero no consideras que hay una competencia desleal, que Cristina Primero va a apostar considero que no hay competencia. Como dice Mariano, las empresas compiten, nosotros no. Nosotros debatimos, nos exponemos ante los ciudadanos. Sí. Mira, yo creo que esto es pingüino o pingüina. O Mariano o yo, y el que gane será jefe de gobierno y el que pierda vice. Yo creo que va a haber jefa de gobierno y vice, pero bueno, ya lo definirá la ciudadanía. Gabriela Cerruti, gracias. A ustedes. Vamos volando, tenemos una tanda pendiente y ya está llegando Eduardo al aire de Latino.